Bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Nos encontramos en la semana 21, donde aprenderemos a representar la información sobre hábitos de vida saludable mediante histogramas y polígonos de frecuencias, así como determinar e interpretar la medida de tendencia central de un conjunto de datos y establecer conclusiones. Como vimos, la semana 20, la situación trata sobre los hábitos de vida saludables, donde realizamos una encuesta a 50 personas de nuestra comunidad educativa sobre sus hábitos de vida saludable mediante un cuestionario de 2 preguntas y organizamos los resultados en tablas de frecuencias. Esta semana realizaremos gráficos estadísticos y hallaremos las medidas de tendencia central. En la primera pregunta 1, obtuvimos la siguiente tabla de ejemplo. Para graficar el histograma es de forma muy parecida al gráfico de barras. La diferencia será que las barras se encontrarán juntas y se extienden horizontalmente en la amplitud del intervalo. Así, de 0 a 3, la barra se extiende hasta el nivel 7, que es su frecuencia absoluta. De 3 a 6 la barra se extiende hasta 25, de 6 a 9 hasta 12 y de 9 a 12 hasta 6. Se coloca el título Gráfico 1, intervalo de vasos de agua que bebe al día. Para obtener el polígono de frecuencias, identificamos la marca de clase de cada intervalo en la parte superior de cada barra. Así tenemos 1,5, 4,5, 7,5, 10,5 y trazamos los segmentos que unen los puntos de forma secuencial. En los costados extendemos el polígono a los extremos de los intervalos. Si colocamos solamente el polígono, quedaría de la siguiente forma. En la pregunta 2, igualmente, las barras abarcan los intervalos y se extienden hasta su nivel de frecuencia absoluta. De esta forma, de 0 a 3 se extiende hasta 3, de 3 a 6 se extiende hasta 19, de 6 a 9 se extiende hasta 18 y de 9 a 12 hasta 10. Se coloca un título, Gráfico 2, intervalo de horas a la semana, que dedica a realizar alguna actividad física. Para obtener el polígono de frecuencias, identificamos la marca de clase de cada intervalo en la parte superior de cada barra. Así tenemos 1,5, 4,5, 7,5, 10,5 y trazamos los segmentos que los unen de forma secuencial. En los costados extendemos el polígono a los extremos de los intervalos. Si colocamos solamente el polígono, quedaría de la siguiente forma. Ahora pasaremos a calcular las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Para hallar la media o promedio, debemos sumar las multiplicaciones de las marcas de clase por su frecuencia absoluta y dividir todo entre el número total de datos. De esta forma tenemos 1,5 por 7 más 4,5 por 25 más 7,5 por 12 más 10,5 por 6, todo sobre 50. Luego operamos y obtenemos que la media es 5,52, que aproximado a la décima será 5,5. Para hallar la mediana debemos seguir 3 pasos. Primero ubicamos el intervalo de la mediana. Dividimos el total de datos entre 2. En este caso será 50 entre 2, que nos da 25. Ahora debemos observar las frecuencias absolutas acumuladas y reconocer dónde estará la frecuencia absoluta acumulada 25. Vemos que se encontrará en el segundo intervalo, 3,6, porque hasta allí hay 32 datos y hasta el intervalo anterior hay solo 7. Segundo, reconocemos los valores de la siguiente fórmula. La mediana es igual al límite inferior del intervalo hallado más la división de la diferencia entre la mitad de los datos
menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior entre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, multiplicado por la amplitud. En este caso, el límite inferior vemos que es 3. La frecuencia absoluta acumulada anterior será 7, la frecuencia absoluta del intervalo es 25 y la amplitud es 3. Finalmente reemplazamos y operamos, obtenemos que la mediana es 5,16. Para calcular la moda debemos igualmente hallar el intervalo modal. Este será el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. En este caso será el segundo intervalo. Luego reconocemos los valores de la siguiente fórmula. La moda será igual al límite inferior del intervalo modal más la división de un parámetro d⁻1 sobre la suma de los parámetros d⁻1 más d⁻2 multiplicado por la amplitud, donde d⁻1 es la diferencia de la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta anterior y d⁻2 es la diferencia de la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta posterior. Entonces, en este caso, el límite inferior será 3, d⁻1 será 25 menos 7 igual a 18, d⁻2 será 25 menos 12 igual a 13 y la amplitud del intervalo es 3. Finalmente resolvemos y operamos, entonces la moda será 4,74, que aproximando a la décima nos resulta 4,7. Asimismo, para la pregunta 2, hallamos la media multiplicando, sumando y dividiendo de esta forma. Obtenemos para este caso que la media será 6,60. Para la mediana de la segunda pregunta, igualmente, primero ubicamos el intervalo de la mediana, donde estará la frecuencia absoluta acumulada 25, que en este caso será el tercer intervalo 6,9. Luego reconocemos los valores de la fórmula. El límite inferior es 6, la frecuencia acumulada anterior será 22, la frecuencia absoluta será 18 y la amplitud del intervalo será 3. Finalmente reemplazamos y operamos, la mediana resulta 6,50. Para la moda, en la segunda pregunta, igualmente, primero ubicamos el intervalo modal, que es el de mayor frecuencia absoluta. En este caso será el segundo intervalo, 3,6. Luego reconocemos los valores de la fórmula. El límite inferior será 3, d⁻1 será 19 menos 3 igual a 16, d⁻2 será 19 menos 18 igual a 1 y la amplitud del intervalo será 3. Reemplazamos y operamos, la moda resulta 5,82, que aproximado a la décima es 5,8. Ahora estableceremos las conclusiones finales de la investigación. Para la primera pregunta obtuvimos esta gráfica y estas medidas de tendencia central. Podemos concluir que los estudiantes, familias y docentes de mi institución educativa en promedio beben 5 vasos y medio al día. Sin embargo, la mayor parte bebe 4,7 vasos al día. Y ponemos nuestra fuente, que es nuestra investigación. Para la segunda pregunta, obtuvimos esta gráfica y estas medidas de tendencia central. Podemos concluir que los estudiantes, familias y docentes de mi institución educativa en general hacen alguna actividad física 6,6 horas a la semana. Sin embargo, la mayoría hace 5,8 horas. Y ponemos nuestra fuente, que es nuestra investigación. Muy bien, estudiantes de segundo grado, espero que hayan comprendido. Si les falta reforzar, pueden volver a ver el video. Mucha suerte con su reto de esta semana. Muchas gracias y cuídense.